Aquí tienes un hecho psicológico para el que no estás preparado. Si eres difícil de manipular, probablemente ni siquiera lo sabes. Los psicólogos llaman a esto resistencia cognitiva, y es la capacidad de que tu mente no se doble solo porque alguien quiere que seas diferente. Y una vez entiendas estas señales, vas a ver por qué actúas como actúas, en tus relaciones, en tu trabajo y hasta con tu familia. Señal número 1. No te tragas nada solo porque sí. Nunca aceptas información sin cuestionarla. No lo haces por rebeldía, no lo haces por llevar la contraria, lo haces porque tu cerebro necesita lógica y coherencia antes de dar un sí. Tu mente piensa, si algo no me cuadra, no lo acepto. Punto. Y esto desconcierta a la gente manipuladora, porque ellos necesitan que aceptes sus argumentos sin filtrarlos. Si tú analizas, dudas, preguntas y revisas, ellos pierden poder. Pero aquí es donde se pone todavía más interesante. Ser difícil de manipular no solo significa que eres fuerte mentalmente, también significa que algunas personas pueden percibirte como intimidante sin que tú hagas nada. Señal número 2. No tienes miedo de decir no. La mayoría de la gente dice sí por miedo a caer mal, por evitar conflictos o por culpa. Pero tú no. Tú dices no cuando algo no te parece justo, cuando no te conviene o cuando simplemente te genera mala vibra. Y aquí viene la parte psicológica. Tu cerebro ha aprendido que tu paz mental vale más que agradar a los demás. Esto destruye cualquier intento de manipulación basada en presión social. Señal número 3. Detectas incoherencias en segundos. Alguien dice una cosa, pero hace otra. Te prometen algo, pero no lo cumplen. Te hablan con cariño, pero sus acciones te desgastan. La mayoría no nota estas contradicciones hasta que es demasiado tarde. Tú sí. Tu mente registra patrones, compara comportamientos y detecta cambios de tono, intensidad o intención. Y no necesitas confrontar a la persona para saber que algo anda mal. Simplemente lo intuyes. Y esa intuición es una alarma antimanipulación extremadamente precisa. Aquí viene la parte dolorosa. La mayoría de las personas no quieren que pienses por ti mismo. Quieren que seas predecible, quieren que seas complaciente, quieren que digas que sí aunque no quieras. Por eso, cuando no caes en manipulaciones, algunas personas pueden llamarte difícil, duro o frío, pero en realidad lo que pasa es que no pueden controlarte. Señal número 4. No dependes emocionalmente de nadie. La manipulación funciona mejor con personas que sufren por agradar, con personas que necesitan aprobación, con personas que tienen miedo de quedarse solas. Tú no. No te derrumbas si alguien se aleja. No sacrificas tus valores por gustar. No te vendes barato con elogios vacíos. Y aquí hay algo importante. Tu independencia emocional no significa que no quieras a la gente. Significa que no necesitas a nadie para sentirte completo. Y la gente manipuladora odia eso. Pero aquí viene la parte que nadie quiere admitir. Señal número 5. Tu silencio incomoda a los manipuladores. Hay personas que intentan provocarte para que reacciones. Quieren que pierdas el control. Quieren que te justifiques. Quieren que expliques tus emociones para tenerlas en sus manos. Pero tú no. Cuando algo no te gusta, guardas silencio. Observas, analizas, esperas. Y ese silencio, para muchos, es insoportable. Porque la manipulación necesita una reacción emocional. Si tú no reaccionas, ellos no tienen poder. Todo esto pasa por una razón psicológica clave. Tu cerebro prioriza la autonomía sobre la aprobación. Tu mente no se deja controlar porque aprendió, con experiencia, dolor o madurez, que la estabilidad emocional viene de adentro, no de afuera. Por eso, no te tragas excusas, no das segundas oportunidades infinitas, no permites que alguien juegue con tus emociones, no cedes tu tiempo o energía sin pensarlo. Si esto te dolió, perfecto. Significa que acabas de descubrir algo importante sobre ti o sobre alguien a tu alrededor. Aquí está la verdad que has estado evitando. Ser difícil de manipular no es suerte, es una habilidad adquirida.
Y si no la tienes todavía, puedes desarrollarla. Si quieres romper el ciclo de permitir que otros influyan demasiado en tu comportamiento, empieza por esto. Pon límites claros incluso si incomodan. No expliques de más. La gente manipuladora usa tus palabras en tu contra. Escucha más de lo que hablas. La manipulación necesita ruido emocional. Haz una pausa antes de responder. El tiempo es tu mejor escudo. Confía en tus intuiciones. Si algo no se siente bien, no lo es. Y recuerda, la verdadera fortaleza mental no está en intimidar a otros, sino en no permitir que nadie controle tu mente. Si este video te ayudó a entenderte un poco más, dale like para que llegue a alguien que quizás lo necesita más que tú. Y si quieres un episodio sobre cómo detectar manipuladores en segundos, solo pídelo en los comentarios.